Hoy vamos a descubrir cómo surgieron y en qué consistían los primeros sistemas de escritura. Vamos a ver para qué se utilizaban y cómo evolucionaron desde primitivas marcas o dibujos en tablillas hasta el sistema que usamos hoy. Vamos a saber quiénes fueron los escribas y por qué su oficio fue fundamental en la historia. Y también vamos a descubrir por qué la aparición de la escritura significó un cambio revolucionario para la humanidad. Escribir y leer son actividades cotidianas y herramientas básicas en la comunicación y el aprendizaje. Libros, diarios, revistas, cartas, mensajes, carteles, anuncios, todo tipo de textos nos dan información a través de la escritura. Expresarse por escrito es habitual entre las personas. Y hay muchos profesionales como historiadores, investigadores, periodistas, autores y docentes para quienes la escritura es imprescindible para desarrollar su tarea. Los primeros intentos de escritura se plasmaron en objetos, como tablillas de arcilla, por ejemplo. Estos antecedentes y primeras etapas de la escritura tienen un valor incalculable porque dejaron testimonios de un pasado remoto. Aunque los historiadores cuentan con distintas fuentes para el estudio de la historia, como restos materiales, testimonios orales recopilados en leyendas, mitos y costumbres de distintos pueblos, la principal contribución para reconstruir el pasado de estas sociedades proviene de las fuentes escritas. La historia de la escritura se inició hace miles de años, pero el dominio del lenguaje escrito estaba reservado para los sectores poderosos, privilegiados. Acceder a la escritura les otorgaba prestigio social y era una forma de preservar ese poder. La escritura apareció hace más de 5.000 años. ¿Dónde? En la Mesopotamia asiática, específicamente en Sumer, al sur de esa región rodeada por los ríos Tigris y Éufrates. La historia de Sumer pudo reconstruirse fundamentalmente a través de las inscripciones fragmentarias escritas sobre tablillas de arcilla. Pero es muy interesante cuál fue el origen y el motivo de las primeras inscripciones. Para controlar las inundaciones del río Tigris y del Éufrates, los agricultores de la Mesopotamia crearon un sistema de canales, diques y pantanos que dieron una gran fertilidad al suelo. La producción era muy abundante y los excedentes de la agricultura, junto con el desarrollo del comercio, llevaron una gran prosperidad a las comunidades de la zona. El comercio de productos entre regiones lejanas era muy intenso. Los barcos que navegaban por el Éufrates amarraban en los puertos, cargados de maderas, metales, pieles y otras materias primas destinadas a las ciudades. Los granos se almacenaban en grandes cantidades en los graneros de los templos, y para los mercaderes era muy importante tener un registro de lo que compraban y lo que vendían. Los sacerdotes tenían que estimar cuánto cereal había en los depósitos y recordar quiénes habían entregado su parte y quiénes no. Y el primer sistema que se utilizó, curiosamente, tenía similitudes con el que habían usado los agricultores del período neolítico en la Edad de Piedra para controlar el almacenamiento y la distribución de los alimentos. El sistema de los sumerios consistía en colocar un número variable de cuentas o fichas, nosotros usamos piedritas, de distintos formatos dentro de recipientes huecos y esféricos de arcilla, para representar cantidades de animales o de productos. Supongamos entonces que tuviéramos que contabilizar 6 bueyes. Bueno, agarra un recipiente y acá van 1, 2, 3, 4, 5, 6 piedritas. Y sobre la superficie del recipiente se hacían anotaciones y signos recordatorios de lo que había en su interior. Ah. Bien. Y esas simples marcas representan una de las transiciones más importantes en la historia del hombre.
una forma rudimentaria de escritura? La primera manifestación del principio lógico de la escritura, que se podía reemplazar con símbolos como el que hiciste en el recipiente, el contenido real de las cuentas o fichas o piedritas en nuestro caso. Pero los sumerios dejaron mucho más. Otro rastro de escritura sumeria es el de las tablas de arcilla cocida, que contenían pictogramas. ¿Pictogramas? Pero, ¿qué son los pictogramas? Yo voy a utilizar nuestro buscador, que es infalible. A ver... Acá está. Pictogramas. Dibujos que se utilizaban para representar objetos. Estos dibujos o pictogramas componían los sistemas más primitivos de escritura. La escritura pictográfica. La escritura pictográfica es un sistema en el que se usan dibujos o pictogramas para representar objetos. Es evidente en estos sistemas que la palabra escrita está muy alejada del valor fonético de la misma. Con el tiempo se fueron creando signos para designar cada cosa. Por ejemplo, un signo representaba la miel, otro significaba pescado, otro ganado. Después se fueron incorporando números, nombres. En un principio se realizaban marcas con un punzón de mimbre en una tablilla de arcilla húmeda, que se dejaba secar al sol o se exponía al calor de un horno para que se endureciera. A cada una de esas marcas se le asignaba un significado. En las primeras fases de la escritura alcanzaron a utilizar unos 2000 de estos pictogramas. A ver, te voy a poner a prueba, Ernestina. En tu sistema pictográfico o de pictogramas, ¿cómo representarías, por ejemplo, sublime? ¿Sublime? Pero no puede ser algo más fácil. Empezamos con cara, con vaca, con chancho, pero sublime. Entonces, ¿idiosincrasia? Idiosincrasia. Profe, me está tirando a matar. No te preocupes. A los sumerios les pasó algo parecido. A medida que evolucionaba la escritura, los signos eran cada vez más distintos a las cosas que designaban. Es decir, más abstractos. Los signos más sencillos y lineales comenzaron a combinarse para poder representar todas las cosas de la vida, como el amor, el dolor o la paz. Y la necesidad de representar ideas o acciones complejas llevó a utilizar dos o más signos. Por ejemplo, comer. Comer se representaba con el signo que se representaba al pan, seguido de la boca. Y estos dos signos o pictogramas formaban un ideograma. Entonces, los ideogramas ampliaron las posibilidades de los pictogramas. Permitieron designar más cosas. Pero, ¿era suficiente este sistema? ¿Era completo? No. Este sistema ideográfico de escritura era limitado para anotar todos los nombres propios y las ideas abstractas, como algunas de las que te pedí. Ah, entonces me hizo trampa. Bueno, un poco. Entonces, para resolver el problema de esos nombres o ideas que no podían representar, los sumerios empezaron a utilizar el fonema de los signos en lugar de su valor gráfico. Cuando un escriba necesitaba registrar una palabra que no tenía ideograma, podía recurrir al signo que representaba otra palabra, pero que sonaba parecido a la que quería escribir. Por ejemplo, para escribir año, que se pronunciaba mu en sumerio, se utilizó el signo de planta, que también se pronunciaba mu. Esto permitió crear un vocabulario complejo, y la escritura comenzó a tener otros usos, además de los aplicados a la administración de la economía. ¿Cómo fue ese paso decisivo después de los pictogramas e ideogramas a un sistema completo de escritura que pudiera expresar todo lo que formula una lengua? Claro, como los ideogramas en realidad representan objetos del mundo real, en cierta manera tienen una capacidad limitada de expresión de la lengua, porque hay especialmente todo un conjunto de palabras abstractas que en principio no se pueden expresar de una manera directa con un solo signo. Es en este punto en que tanto en Egipto como en Mesopotamia se empieza a advertir que al lado de los ideogramas comienzan a aparecer un tiempo después otro tipo de signos que en realidad son también pictogramas, pero en los que ya no tiene valor el objeto representado como tal, sino que se vacía ese concepto que ese dibujo representaba y se conserva el sonido de aquel objeto.
al disponer de estos nuevos signos que solamente tienen un valor de sonido y no un valor de representación del objeto, se dispone de la posibilidad de combinar esos nuevos signos, que siguen siendo pictogramas, pero que tienen una función diferente, y a partir de la posibilidad de evocar las palabras que en la lengua se expresaban de una manera determinada, con estos signos que tienen un valor fonético específico, se puede empezar a construir palabras abstractas y a ampliar el conjunto de las palabras posibles, ¿no? El sistema de los sumerios comenzó a utilizarse con distintos fines. Escribir las hazañas de los héroes, enseñanzas, leyes, alabanzas a los dioses y poemas. Y así comenzó la literatura. Hoy vimos que la escritura es la principal fuente histórica para reconstruir nuestro pasado. Los primeros signos del lenguaje escrito se remontan a más de 5.000 años en la Mesopotamia, específicamente en Sumer, al sur de esa región rodeada por los ríos Tigris y Éufrates. Son inscripciones fragmentarias, escritas sobre tablillas de arcilla. Otro rastro de escritura sumeria es la pictográfica, un sistema que utiliza dibujos o pictogramas para representar objetos. Y después llegarían los ideogramas. Los signos más sencillos y lineales comenzaron a combinarse para poder representar ideas abstractas como amor, paz, guerra. Y con el surgimiento de los primeros alfabetos apareció un nuevo oficio, el de escriba. Los escribas realizaban censos, recuentos de animales y supervisaban la construcción de obras públicas y monumentos. En nuestro continente las primeras formas de escritura aparecieron en Mesoamérica. La de los mayas se inició entre 300 y 200 años antes de Cristo y no es muy distinta de la escritura egipcia o de la de los pueblos mesopotámicos. Con el tiempo, leer y escribir se convirtió en una necesidad y el cambio social que produjo la escritura fue tan profundo que podríamos compararlo con otras hazañas, como el dominio del fuego o el desarrollo de la agricultura.